Él es inmunólogo clínico y alergólogo y aparte es médico internista. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Centro Médico Nacional La Raza y es profesor titular del curso de especialización en alergia e inmunología clínica de la misma institución. Está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy vamos a abordar con él el tema del sistema inmunológico como un factor clave en la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Si hay alguna pregunta, por favor, hay que realizarla al final de la sesión y con gusto las preguntas para las que haya tiempo se van a responder. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a permitir al doctor realizar su ponencia. Muchas gracias, Gerardo. Buenas noches a todos. Estamos hoy aquí para ver este tema del sistema inmunológico como un factor clave en la infección por SARS-CoV-2 o la enfermedad de COVID-19. Un tema actual, un tema en el cual, pues, a pesar de que no tiene tanto tiempo, se ha hablado desde diciembre de 2019 que inicia este problema. El día de hoy estaba escuchando que hay más de 4,000 artículos que se han publicado sobre el tema. Y bueno, estamos hoy en el día de la inmunología. Felicito a los inmunólogos que están ahí conectados, porque hoy es un día muy particular. En 20 años ha habido un descubrimiento en cuanto a la inmunología de lo que no ocurrió anteriormente en la historia. Pero bueno, vamos a iniciar con la presentación. Y unas dos preguntas que son muy importantes para que podamos nosotros abordar este tema es, ¿qué hemos aprendido hasta el momento en esta pandemia? En realidad hemos aprendido algo, aquellos que hemos estado ya en el tratamiento o en los cursos de capacitación o en los lugares donde prácticamente los pacientes fueron llenando las terapias intensivas o los pisos de medicina interna. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento en esta pandemia? Y esto no solo lo abordo de parte de nosotros como médicos, lo abordo de parte de la sociedad, lo abordo de parte de como naciones del mundo. En realidad le estamos dando la relevancia a lo que se le tiene que dar la relevancia. En realidad estamos viendo cuál es lo que debería ser considerado como prioritario para nosotros. Platicando con algunos pacientes, yo comentaba, por ejemplo, esos pacientes que están con alguna enfermedad crónico-degenerativa y el médico, por ejemplo, el internista o el endocrinólogo insistiendo e insistiendo en el que el tratamiento dietético, los cambios en el estilo de vida deben de ser muy importantes en ellos. Quizás en todos estos años previos, hasta la aversión a tanta exhortación médica pudieron haber generado. Sin embargo, el día de hoy sí veía algunos pacientes con la angustia de decir, ¿qué puedo hacer, doctor? Algo que no hizo 15 años, lo quiere hacer ahora en 3 semanas porque ya me considero un factor de riesgo porque mi hemoglobina glucosilada está en 11.5. Entonces, hemos aprendido algo en realidad en este punto. Y otro muy importante es qué función tiene nuestro sistema inmunológico ante ciertas circunstancias, en este caso infecciones que previamente han sido prácticamente desconocidas, tanto para esta parte del mundo. Yo sé que allá en Medio Oriente y esa zona de China han tenido algunas experiencias previas, pero en esta parte del mundo prácticamente como se está viviendo hoy, en general no se había vivido previamente. Entonces, iniciemos en este punto. Como individuos, el sistema inmune innato, como el sistema inmune adaptativo, nos provee de muchas células y muchas sustancias, muchas citocinas y muchas quimiosinas que nos van a ayudar a que todo esta exposición hacia nuevos patógenos realmente podamos tener una respuesta favorable. Tenemos una estructura de receptores en la inmunidad innata, tenemos una estructura llamada de células que tienen receptores de reconocimiento de patrones, hay producción de interferón por diferentes células. El interferón tiene un papel clave en esta patología y lo vamos a ir desglosando mucho más adelante. Tenemos células que son las llamadas NK, los asesinos naturales, tenemos macrófagos, células dendríticas, tenemos toda una variedad de células que nos van a ayudar en este tipo de infecciones. Algo que vamos a ver muy puntual el día de hoy son las familias de los interferones. Existen cuando menos interferones tipo 1, interferones tipo 2 e interferones tipo 3. Yo sé que los interferones tipo 1, los han escuchado mucho, son hasta 13 los que se han descrito. Está ahí el alfa, está el beta, el alfa descrito como un interferón leucocitario, el beta como un interferón fibroblástico, y de ahí existe el epsilon, kappa, hasta omega. Les digo, existen 13 cuando menos. Sin embargo, algo que quiero que quede muy
presente es que tipo 1, alfa y beta. Tipo 2 se encuentra el interferón gamma, que en este caso se produce con estimulación antigénica o mitogénica, también antiinfecciones virales y también participan en su producción, además de los que ya comenté, las células T y las células NK. Y en cuanto a la familia de interferones, la tipo 3, que es el interferón lambda, aquí vamos a ver que tiene un papel muy importante en el caso de esta infección por el SARS-CoV-2. ¿Cuáles son las acciones de estos interferones que nos están apoyando en cuanto a la inmunidad innata y en cuanto a la primera línea de defensa contra este tipo de patógenos? La infección viral, de acuerdo a la exposición con los macrófagos, con las células epiteliales, endoteliales, en este caso con los neumocitos tipo 1, con las células alveolares, va a desencadenar que esta exposición, la propia célula empieza a generar y a producir formación de interferón alfa e interferón beta. Estos van a activar genes que tienen una actividad, o sea, que promueven una actividad viral directa, y estos virus de RNA activan mecanismos dependientes de proteína sinasa, que estos mecanismos a esas células que ya están infectadas se les va a activar una muerte celular programada, en este caso que es la apoptosis a través del BCL2. Hay bloqueo de transducción del RNA viral y activación de algunas enzimas como la 2,5' oligoguadenilato sintetasa, que esta a su vez va a activar a una enzima que va a degradar a ese RNA viral. Esa enzima es la endonucleasa latente o la RNA ASA. Este es un mecanismo muy importante para poder degradar a estos virus RNA. El coronavirus es un virus RNA monocatenario. Y entonces también, además de eso, hay una activación de las proteínas MX, donde se inhibe también la transcripción viral. Ese es un resumen. En realidad hay muchas de las funciones y las acciones que tienen los interferones, que como les dije previamente, es algo muy importante en cuanto a la defensa que tenemos contra estos patógenos. Y algo que quiero aclarar, al inicio prácticamente reciente de esta plática, es que estos 4,000 artículos y muchas de las cosas que estamos leyendo, obviamente es una información muy dinámica, que nos ha dado resultados a veces controversiales, que aún no hay una evidencia sólida, sustentable en cuanto a algunos tratamientos, en cuanto a algunos lineamientos. Todo eso es verdad. Que todos en el mundo estamos aprendiendo, todo también eso es verdad. Entonces puede ser que a lo mejor alguna cosa que hoy esté yo aquí diciendo, el día de mañana sea refutada, no hay problema con eso. Hasta el día de hoy es lo que conocemos y lo que nos puede servir también para tener una base de conocimientos en lo que se va a ir generando posteriormente. Aclarado eso, continuemos. La sección de los interferones, entonces, tanto la interferón alfa y la interferón beta, ¿qué quedamos? Que estos son de la familia ¿cuál? Es la familia tipo 1. Estos interferones van a proteger a las células que no están infectadas para que obviamente no llegue allá el virus y se disemine. Además de que en la defensa, como ya habíamos comentado, se activa la proteína sinasa, se activa la 2,5 oligoadenilato sintetasa, la proteína MX. Todo esto va, en cuanto a la proteína sinasa, a activar la apoptosis de aquellas células que ya fueron infectadas, a bloquear la síntesis de las proteínas víricas, y la RNA-ASA, pues obviamente a degradar el RNA viral, la proteína MX a bloquear la transcripción del virus. Esta es la imagen. Ustedes pueden tener ahí la bibliografía de esta imagen. Si ven ahí tipo 1 dice hasta 13 tipos. Ahí desde el beta, alfa, omega. Quiero que quede muy presente alfa y beta tipo 1, gamma tipo 2, lambda tipo 3. Entonces están ahí la serie de receptores, están ahí sus mediadores, sus moléculas hacia la cual ellos inician la adhesión y lo que desencadenan al final en el núcleo. Además de estos interferones, tenemos también las células NK, estas que tienen propiedades citotóxicas contra las células infectadas. Una vez que la célula es infectada, hay una manera en la cual la célula NK pueda reconocerla y así poder llevar a cabo una actividad citolítica. Tienen actividad citolítica directa, tienen actividad citolítica mediada también por anticuerpos. Estas células también producen interferón, principalmente interferón gamma. Estas células activan a los macrófagos. Estas células son componentes de la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Esta es una imagen, por ejemplo, de una molécula que ha sido infectada. Vemos aquí a la derecha una molécula infectada por virus, dice célula infectada, ya que vemos una célula sana. La manera en la cual la NK reconoce, obviamente, es a través del complejo, del receptor de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Obviamente aquí lo reconoce, al reconocer ve que es una célula
sana, una célula del organismo, una célula reconocida, entonces no hay agresión, no hay lesión o agresión de la célula NK hacia la célula. Sin embargo, en una célula infectada, uno de los mecanismos que los virus usan, vamos a ver un poquito unos más adelante, que son la evasión de esta respuesta inmune, pero uno de los mecanismos que usan es internalizar, evitar la exposición de sus componentes a través del complejo mayor de histocompatibilidad y con esto evitar ser presentados, o sea, que la célula presentadora de antígeno no haga su función. Pero también ese puede ser un mecanismo que el NK utiliza una vez que no detecta el complejo mayor, pues obviamente ahí está ante una célula infectada, ante una célula que tiene virus, y ahí sí viene la agresión o la citólisis porque la está reconociendo como una célula no propia o alterada. También ocurre también así con las células tumorales, por ejemplo. Esta es otra imagen sencilla. Voy a pasar algunas imágenes que son sencillas. Sé que algunos ven algunas imágenes complejas y como que en el cerebro hay una aversión, hay un bloqueo, hoy no haga eso. Yo sé que hay algunos inmunólogos que están también viendo la plática. Algunas imágenes son sencillas, otras un poquito más complicadas, pero vamos a verlas en cuanto a la función del sistema inmune en este tipo de infecciones. Aquí también vemos una célula infectada al nivel de la pantalla a nivel en medio. Esta célula tiene virus, pero también la célula NK la detecta porque hay activación del interferón beta, activación del interferón alfa, liberación que activa esta célula NK a través de mecanismos de perforinas granzimas, también ocurre destrucción celular. Entonces, si vemos, hay distintos mecanismos por los cuales el organismo, el sistema inmune, tiene un arsenal de defensas contra células que han sido infectadas por virus o contra los virus incluso circulantes. Vamos a verlos un poco más adelante cuando ya se generan anticuerpos. El propio interferón también promueve que no haya infección del virus circulante hacia otras células. Los macrófagos también constituyen la primera línea de defensas. Hay fagocitosis de los virus y las células infectadas por ellos. Hay destrucción de las células infectadas por los virus, lo que veíamos de los mecanismos de fagocitosis o de apoptosis o de aquel reconocimiento de las células que se han alterado por el propio virus. Hay formación de moléculas con propiedades antivirales, entonces estas moléculas tienen liberación de óxido nítrico, de interferón alfa. También se encuentran las células dendríticas como las DS2 que producen interferón alfa en infecciones por virus influenza y aquellos virus que son RNA, como en este caso estamos hablando del coronavirus. Otro grupo de células son las células innatas linfoides. Estas células son linfocitos, carecen de receptores de reconocimiento de antígenos. También se activan en respuesta a citocinas a través de los PAM, también los de los receptores de patrones moleculares asociados a patógenos. Y las células innatas linfoides obviamente se localizan principalmente, no es el único sitio, pero se localizan en mucosas y participan en esta respuesta inmune contra infecciones y en enfermedades inflamatorias crónicas. Se ha descrito células innatas linfoides 1, 2 y 3 y tienen funciones de acuerdo, si lo vemos analógicamente a los linfocitos TH1, TH2 y TH17. Con eso estoy hablando acerca de qué respuesta se puede desencadenar, qué tipo de citocina se libera, qué tipo también de mediadores se liberan para este tipo de respuesta de acuerdo a las células inmunes innatas. En este caso, la actividad viral, una de las importantes es la célula inmune células innata linfoide, tipo 1, expresan TB y produce interferón gamma. Esta es la que nos protege contra virus o contra microorganismos intracelulares. Visto brevemente y no tan profundo todavía, pero ¿qué ocurre entonces con esa exposición hacia un agente como es el coronavirus, que es ahora el virus causante de la enfermedad COVID-19, el virus SARS-CoV-2, que este es un virus de RNA monocatenario, cadena simple positiva? Hemos estudiado lo que es desde el descubrimiento de este virus, las secuencias de los genomas y todo esto, se ha encontrado que hay 4 grupos de coronavirus, el alfa, beta, gamma y delta. Y este coronavirus, pues obviamente es un beta coronavirus. Y ya lo han explicado esto, he escuchado algunos
webinars de los infectólogos donde han encontrado una homología muy alta con el coronavirus del murciélago. Sin embargo, se ha postulado de que no es una infección directa del murciélago al humano, sino que tenía que existir un huésped intermediario, que en este caso el que más se ha propuesto es el pangolín, también pensando en el camello, pensando en algunos otros animales. Sin embargo, bueno, la infección se dio, ya llegó al humano, y ya ahora que está en el humano, pues entonces tenemos que ver las estrategias para poder salir adelante en cuanto a este problema que se está generando. Entonces tenemos todo ese arsenal, que es lo que ocurre cuando este virus infecta al hombre. Este virus tiene algunos componentes, la proteína de membrana, o la membrana, la proteína spike, que esa proteína también es llamada proteína de espiga. Está también la proteína de envoltura, está también la proteína de membrana, está la nucleoclápside y la membrana lipídica. Es importante conocer la estructura viral, es importante. ¿Por qué? Porque los virus tienen mecanismos de evasión. Estos mecanismos de evasión generalmente van dirigidos hacia lo que el propio organismo está produciendo anticuerpos. Hay determinantes antigénicos, hay epítopos en los cuales se empiezan a producir anticuerpos. Entonces, el virus empieza a modificar ciertas zonas. Por ejemplo, ocurre en la influenza con las hemaglutininas o algunos otros determinantes, en los cuales una vez que se ha controlado, por ejemplo, una pandemia, de pronto hay alguna mutación justamente en esas zonas donde previamente funcionaba el anticuerpo, y ahora que ocurre la mutación, pues ya no funciona y tenemos otra nueva pandemia. Entonces, algunas cosas sí se están planteando. Contra los coronavirus como tal, en realidad no tenemos antecedente de alguna vacuna eficiente. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero es importante conocerlo porque las estructuras, las cuales tienen poca probabilidad de mutación o de variación por la propia, el propio mecanismo infeccioso del virus, hacia esa estructura se puede dirigir el tratamiento, se puede dirigir incluso hasta la elaboración de la vacuna. Por eso, bueno, tenemos aquí la imagen recordando acerca de lo que se ha publicado ya extensamente. Y bueno, tenemos también esta imagen. Esto habla acerca de lo que se conoce en cuanto a las 3 infecciones previas que ha habido. Ya saben que el SARS-CoV, que infectó en 2002, el MERS-CoV, que fue en 2012, y ahora el SARS-CoV-2, que estamos hablando de 2019 hasta el día de hoy. Todavía tenemos pacientes en todo el mundo con esto. Y pues se ha descrito que estos usan un tipo específico de receptor para poder entrar a la célula, para poder infectarla. En este caso, el SARS-CoV, como el SARS-CoV-2, usan el receptor AC2 o ECA2, y el MERS-CoV-2 ha usado un receptor un poco diferente, que es el dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, tanto el SARS-CoV-2 como el SARS-CoV están usando a la AC2. Es importante porque se unen a esta enzima y con base en esta enzima hay una formación de un endosoma, hay una fusión del endosoma, se forma como un endosoma que posteriormente libera el RNA, el virus, para después hacer toda la acción que pretende hacer en la célula. Vemos que cuando el paciente ya está expuesto, cuando ya toda esta respuesta inmune se montó de una manera útil y eficaz, se desencadena la producción de anticuerpos, que estos anticuerpos son llamados neutralizantes, y obviamente estos anticuerpos van a prevenir una reinfección o una reinfección en caso de esta célula o de otras células. Obviamente con esto se promueve de que no haya la unión al receptor, porque este anticuerpo neutraliza y evita que haya la unión y nuevamente la fusión y la liberación del RNA. En esta imagen vemos así a grandes rasgos cuáles son los mecanismos y la acción que el virus hace dentro de la célula. Viene el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 se une al receptor de la AC2 para infectar tanto a los neumocitos tipo 2, a los neumocitos tipo 1, a las células epiteliales alveolares. De estas células epiteliales alveolares, por el mecanismo que hemos comentado, empiezan a liberar los interferones. Los interferones activan líneas celulares como los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos. Se empiezan a producir un número de citocinas a nivel de fenotipos TH1, TH17. Estas citocinas son llamadas las proinflamatorias. Y a nivel de las células B también hay esta activación con
una producción por las células plasmáticas de anticuerpos específicos. Todo esto ocurre en la infección natural de este coronavirus, y obviamente la respuesta inmune es una respuesta inmune en la mayoría de los casos eficaz, y esta es una respuesta inmune que se le ha llamado una respuesta inmune protectora. ¿Qué ocurre a este nivel? Muy bien. En este caso, en este nivel, estamos viendo la parte que es intracelular, la señalo acá, y la parte que es extracelular. Entonces, aquí tenemos un coronavirus. El primer punto es que el macrófago lo reconoce. Entonces, el macrófago lo reconoce, presenta células T, CD4, CD8. Las células T empiezan a producir interferón, se activan las células NK, se activa también el factor nuclear kappa B, que anda en este caso acá de manera soluble. Se activa también el fenotipo en cuanto a los linfocitos T, pero TH17, y se empiezan a producir toda una gama de citocinas que ya hemos conocido, la interleucina 1, 6, 8, 21, el factor de necrosis tumoral beta, la proteína quimiotáctica de monocitos. Y bueno, eso ocurre habitualmente cuando el macrófago, bueno, ya una vez que hace toda esta presentación acá. Sin embargo, vemos cuando este coronavirus empieza ya a llegar al receptor que se encuentra en la célula. Habíamos hablado que existen varios receptores que se encuentran en la célula. Existen incluso varios receptores, en este caso van a jugar un papel importante los receptores tipo TOL, los receptores de reconocimiento de patrones, que van a detectar a las proteínas moleculares asociadas a los patógenos. Pero en este caso, haciendo una pregunta importante, si es que han estado atentos ahí, que yo creo que sí. Si este COP2 se está uniendo al dipeptidilpeptidasa 4, entonces, ¿cuál coronavirus es? Ok, contestaron bien. Es el MERS-CoV. Muy bien. Entonces, este MERS-CoV, ya una vez que se unió a su receptor, infecta la célula, pasa acá, libera su RNA. Y de los receptores tipo TOL, que también existen descritos como 13, el 3 es el que está encargado de reconocer a este RNA viral. También el 3, también el 7 y en algunos casos el 8. ¿Qué pasa con el receptor tipo TOL4? La proteína Spike, la proteína que también se puede liberar y disociar a través de este coronavirus, puede ser detectada por este receptor tipo TOL4. Este receptor tipo TOL4, este receptor tipo TOL3, bueno, ustedes recuerdan que todos estos receptores tipo TOL se pueden activar a través de las proteínas adaptadoras o a través de las moléculas adaptadoras, tanto la TIRAP como la TRAM. Este TIRAP va acá arriba y a través de MID88. Todo esto por MID88, todos los receptores tipo TOL se activan, excepto el TLR3 que actúa a través de TRIF. Pero una vez que actuaron aquí, una vez que se activó este RNA, el receptor tipo TOL3, actúa a nivel del TRIF, la molécula o la proteína adaptadora, entonces viene la activación de los factores reguladores de interferón. Tanto el factor regulador de interferón 7 se fosforila como el factor regulador de interferón 3 se fosforila y empiezan ya a nivel del núcleo a actuar en la activación de los factores nucleares, en este caso del kappa B, y también de los factores reguladores de interferón, y con ellos se empieza a producir toda la serie de citocinas que ya nosotros conocemos y hemos escuchado. Se empieza a modular e incluso a exponenciar esta respuesta a través de la vía JAK-STAT, que en este caso es JAK1 y JAK2, las más importantes, y es cuando se libera los interferones para también tener toda esta acción que hablamos al inicio de la plática y poder tratar de contener esta infección por el coronavirus. ¿Qué es lo que entonces existe? Si tenemos un mecanismo de respuesta inmune muy bien orquestado y muy bien hecho a través incluso hasta de receptores tipo TOL, receptores inespecíficos. También hay receptores que reconocen a la lectina, hay receptores para lectina tipo C, que reconocen incluso algunas moléculas que el propio virus puede liberar y también desencadenar a través de las proteínas que actúan a través de las sinasas para también seguir activando el factor nuclear y para también seguir liberando estas citocinas. Entonces, ¿qué ocurre en estos pacientes que no tienen una adecuada respuesta?
Bueno, aquí vemos que la respuesta se montó de manera adecuada. Hay un estudio que se hizo con 4 monos rezos donde los expusieron al coronavirus y posteriormente a ello midieron el nivel de anticuerpos. Uno de ellos fue sintomático, otro fue sacrificado para ver las lesiones que se veían a nivel pulmonar, a nivel de otros órganos. Sin embargo, esto sirvió también para poder ver el tipo de respuesta una vez que se da la respuesta inmune innata y se da la respuesta inmune adaptativa. Si vemos aquí en la línea verde, se encuentran los valores de la carga viral. Al inicio de la enfermedad se encuentran muy altos. Tenemos una infección con una producción de la respuesta inmune primaria, donde ya sabemos produce principalmente anticuerpos de tipo IgM. Este anticuerpo de tipo IgM empieza a elevarse, también después empieza a elevar la ELISA IgG. Y cuando empiezan a estar en una cantidad adecuada de anticuerpos, ustedes ven que la carga viral empieza a disminuir hasta empezar a caer ya por acá, por el día desde el día 16 más o menos hasta después del 25, que fue el punto de corte, la carga viral está muy baja y los anticuerpos están altos. Esto fue importante porque con base en ello se ha contemplado, por ejemplo, ahora que están tratando de hacer el tratamiento con plasma de los convalecientes, tratando en ellos, están también intentando producir una reproducción, sí, reproducción de la historia natural de la enfermedad sin que eh, sea muy patogénica en el paciente. ¿A qué me refiero? A producir una vacuna que tenga tanto la proteína S, que es la principal que han identificado para este fin, de tal forma de que me genere un tipo de respuesta sin que el paciente tenga la sintomatología, pero que de alguna manera esté protegido. Obviamente son los intentos que hasta ahora se han hecho. Muy bien, entonces hemos hablado de que hay una respuesta inmune favorable, hay una respuesta inmune en la mayoría de los casos que logra contener la infección, que logra producir anticuerpos, que logra tener una inmunidad protectora. Esto se le ha llamado esa respuesta inmune protectora. Afortunadamente se ha visto que se presenta en la mayoría de los casos. Y los virus, en este caso los virus RNA, también pueden usar algunos mecanismos de evasión para tratar de que la respuesta inmune del huésped no sea una respuesta inmune favorable y no sea una respuesta inmune protectora. Hay algunas condiciones del propio huésped que pueden hacer que esta respuesta inmune no sea tan favorable como se describe en la mayoría de los casos, y ya nosotros conocemos cuáles pueden ser esas patologías asociadas que me van a afectar la inmunidad, como en este caso las comorbilidades que tanto se han descrito. Las variaciones antigénicas, como la mutación de regiones de proteínas, lo hemos hablado, también es un mecanismo de evasión. Aquellas zonas donde los anticuerpos se dirigen, de pronto el virus empieza a realizar cambios en esas zonas para tratar de evadir esa respuesta inmune y poder nuevamente provocar infección. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el virus de la influenza, como hemos dicho, otro virus RNA, y que estas mutaciones han llevado a diferentes infecciones a lo largo del tiempo, y que ahora, pues, ¿cuál es la estrategia? La anticipación. La anticipación tiene que ver con esto que se está haciendo de conocer las cepas, de poder ver, elaborar una vacuna y que anualmente se esté aplicando esta vacuna para tratar de prevenir con base en lo que el virus también está generando de mutaciones. La latencia vírica también es otro de los mecanismos de evasión. Ustedes conocen que los virus se han denominado algunos virus como virus citopáticos y virus no citopáticos. Aquellos virus citopáticos son los que directamente tienen una lesión celular y provocan incluso la destrucción celular. Esto no mediado a veces ni por NK ni por las células linfocitos citolíticos, sino más bien por la propia acción del virus. Otros tienen una acción no citopática, se mantienen como en una infección latente, y eso también es un mecanismo de evasión para tratar de no exponerse, no exponer sus antígenos y de alguna manera que no se monte o no se desencadene una respuesta inmune del huésped hacia ellos. Otras son estrategias para inhibir la respuesta de interferón, o hay formación de receptores de interferón solubles. De pronto como que el virus dice, voy a mandar un receptor de interferón para que el interferón se entretenga ahí y no llegue donde yo estoy y yo pueda entrar tranquilamente a la célula y hacer todo mi cometido ahí. Entonces empiezan como esta estrategia a formar estos receptores solubles y enviarlos, interferir con las señales del interferón, también codifican homólogos de citocinas, también pareciera como si tuvieran alguna inteligencia un poco extraña, pero algunos incluso hasta dudan si es un organismo vivo, pero se comporta de una manera en la cual trata de evadir lo que es la respuesta inmune que el ser humano como tal está presentando. Codifican receptores que interfieren con la función del factor de necrosis tumoral, controlan, como lo vimos en una de las imágenes, e inhiben la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué hacen con eso? Tratar de inhibir
que sus antígenos sean presentados y que se monte la respuesta inmune adaptativa que conocemos. Bloquean la entrada del péptido en el retículo endoplásmico, pueden bloquear la transcripción también y determinan que estas moléculas del complejo también sufran una degradación prematura. Este, por ejemplo, es un estudio que se ha publicado con base en las experiencias previas del SARS-CoV y del MERS-CoV. Incluso todavía, si pueden ver ahí, dice el SARS-CoV-2, todavía tiene como una interrogante. Sin embargo, dado el comportamiento muy similar al SARS-CoV de la primera infección que se dio en 2002, han tratado de inferir o de ver que algunos mecanismos de evasión los pueden compartir. Por ejemplo, lo que habíamos hablado, la mutación viral, o bien ese agotamiento, es el agotamiento inmune, porque hay una infección, una replicación, replicación y replicación. Este agotamiento después también puede, en algunos casos, desencadenar una respuesta inmune tardía, pero exagerada, y entonces ahí viene también una tormenta de citocinas muy amplia. O pueden también ocasionar una desviación o una alteración de la respuesta inmune, que en este caso la dirigen hacia un fenotipo TH2. Es curioso esto, porque justamente con la producción o con el intento más bien de producción de vacunas, tanto para el SARS-CoV como para el MERS-CoV, muchos de estos estudios no pasaron de la fase 1. Lo curioso fue que ocurría esta desviación inmune. Se presentaba eosinofilia, se presentaban una serie de liberación de citocinas, no tanto como del fenotipo TH1, sino del TH2 con eosinofilia, con algunos síntomas agregados en los pacientes que estos ensayos no avanzaban más. Veían que este fenotipo de esta respuesta se empezaba a presentar y entonces no avanzaban. Entonces, una de las desventajas que hoy tenemos es que en realidad en eso no hay una adecuada experiencia. Estamos empezando, no avanzaron de fase 1, me parece que solo uno fue el que intentó llegar a la fase 2, pero hoy estamos prácticamente aprendiendo también, y quienes están investigando esto están aprendiendo también de qué manera poder evitar que se produzca esta respuesta tipo TH2 una vez que el individuo se ha expuesto a uno de los antígenos y se elabore la vacuna. Esta imagen la conocemos mucho. Se están hablando acerca de estos estadios 1, 2, 3, la fase de la infección inicial, la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria, que ya es la que me está hablando acerca de la respuesta inflamatoria de una manera exagerada, de una manera de producción de citocinas. Se han hablado acerca de los síntomas que se asocian con esto e incluso se está proponiendo tratamientos de acuerdo a esta fase. Es importante poder identificar al paciente en esta fase, dar el tratamiento en la fase pulmonar o identificarlo de manera temprana cuando está iniciando en esta respuesta inflamatoria. Vamos a verlo por qué. Aquí se están proponiendo algunos tratamientos los vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, como ya lo han comentado, incluso lo estaban comentando en la plática vespertina de todos los días, los tratamientos generalmente hasta este momento no son todavía algo determinado con una evidencia sólida. Todos están, algunos en fase de experimentación, mientras que en un país está publicándose algo como un éxito importante, en otro país se está descartando totalmente porque está casi siendo igual al placebo. Eso estoy hablando por el Remdesivir de algún estudio que justamente se acaba de publicar. Sin embargo, sigue siendo algo muy importante el poder detectar al paciente tempranamente cuando está entrando en una fase inflamatoria. Porque inicialmente se está viendo, no, se estaba diciendo 2, 7 días, 2, 7 días, 3, 7 días, en lo que pasa de una u otra u otro. Y parece ser como que estamos esperando, no, pues es que si está 7 días ya va a después llegar a la fase pulmonar, ya después va a llegar a la fase inflamatoria. En realidad no está siendo así en algunos casos o en muchos casos. De pronto están avanzando de una manera rápida y abrupta. Hemos escuchado a algunos pacientes que de lo que se trasladan de su casa o del hospital de zona a especialidades, por ejemplo, allá estaba con una nota de saturación del 80% y llegó a especialidades, no sé cuánto se hizo, si se fue una media hora, una hora, y llega ya con el 40% y prácticamente para intubarlo al llegar. Entonces, no es a veces que estamos esperando los 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Tendremos que identificar, ese es uno de los retos, tendremos que identificar de manera temprana esta respuesta inflamatoria para poder intervenir de una manera oportuna. ¿Qué es lo que tenemos como antecedentes en las inmunopatologías de estas infecciones por los coronavirus? Tenemos de antecedente que la mayoría de los pacientes, en todo lo que se ha visto en las infecciones previas, desarrolla una respuesta inmune protectora. Eso es algo alentador.
una respuesta inmune protectora, está hablando acerca de un 90% que se produce con esta infección por el SARS-CoV. Se ha descrito una protección de 66% con el MERS. Sin embargo, pues esta respuesta inmune protectora no se da en todos los casos. Hay un 5 a 10% que no presenta esta respuesta así y presenta una respuesta inmune que le han llamado una respuesta inmune disregulada. Esta respuesta inmune disregulada es la que está haciendo tantos estragos en tantos países porque es la que tiene una elevada morbimortalidad. Entonces, mucha de esta investigación se está centrando también en este tipo de pacientes. Si yo soy parte del grupo que tiene una respuesta inmune protectora, y ojalá y todos los que estemos aquí sea así, ¿no? Porque en realidad no tienes un factor de riesgo, en realidad no tienes una comorbilidad importante, pues qué bueno que la respuesta inmune se montó de manera oportuna y ahora la tarea principal es ver si esta respuesta inmune nos va a tardar. Algunos casos de los estudios que se han visto acerca de los anticuerpos a lo largo del tiempo, por ejemplo en el SARS-CoV, después se vio que de 2 años después empieza a declinar. Entonces, una de las preguntas que decían, entonces ahora tengo riesgo de reinfectarme, decían, no, no es probable, es una evolución que se va dando del propio anticuerpo. Y el MERS-CoV, bueno, en semanas veían que declinaba. Hay unos estudios ahora con el SARS-CoV-2, no podemos hablar ahora de que tenemos un año con anticuerpos porque este problema no tiene un año. Entonces, lo que podemos decir es que lo que va hasta el día de hoy se ha visto que después del día 50, pues empieza a declinar, después de los 2 meses, dicen algunos, empieza a declinar, entonces también ha surgido la interrogante, ¿los 3 meses voy a infectar? No, tampoco se asuste, o sea, también tiene que ver también con una respuesta del organismo, pero tampoco determina que ahora yo tenga un riesgo de volverme a infectar. Sin embargo, este grupo de la respuesta inmune disregulada, eh, ¿qué es lo que se ha estudiado o qué es lo que se conoce acerca de lo que se presenta principalmente en este tipo de pacientes? Los mecanismos, como en muchas de las cosas hasta ahora, no se conocen completamente, ¿no? Entonces, dentro de lo que se ha revisado en la literatura, hay un efecto citopático directo en el pulmón. Es decir, este virus se comporta en este grupo en especial de una manera muy agresiva. Hay un efecto citopático, hay una destrucción celular muy agresiva. Parece ser como que de pronto el sistema inmune se viese rebasado y en ese intento de poderse recuperar empieza a montar una respuesta inmune exagerada. Hay un mecanismo de evasión viral del sistema inmune, de los que ya hablamos, y con esto la respuesta inmune que viene, que es disregulada, la llamada tormenta de citocinas, síndrome de liberación de citocinas. Este síndrome o esta tormenta de citocinas tiene unas características similares a lo que ya conocemos como el síndrome de activación macrofágica o como la linfohistiocitosis, que esta puede estar con hemofagocitosis o sin hemofagocitosis. Sin embargo, el cuadro clínico y la manera de la fisiopatología es muy similar. De hecho, se están estudiando este síndrome de activación macrofágica, la linfohistiocytosis, como estos modelos de poder determinar qué es lo que está desencadenando en un paciente este tipo de respuesta. En cuanto a eso, tenemos un poco más de literatura y esta literatura está siendo utilizada como una base de un entendimiento fisiopatológico y también para enfocar los lineamientos terapéuticos. Bien, entonces, los factores también encontrados en este tipo de respuestas, la alta replicación, la infección directa por el SARS-CoV-2, la respuesta tardía de los interferones se empiezan a liberar pero de una manera tardía. La respuesta tardía se relaciona también con la apoptosis de células T, esto promueve aún más la disregulación y hay un reclutamiento y acumulación de macrófagos y neutrófilos de manera abundante. ¿Qué es lo que ocurre con este reclutamiento de manera abundante? Pues que las citocinas que se van a producir también van a ser de manera abundante y entonces todos los efectos que tendrán a nivel sistémico, muchos de ellos no van a ser favorables, al contrario, muchos de ellos van a ser una respuesta que van a terminar lesionando al propio organismo. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver a un alveolo que está sano, es normal, es normal, aquí está su neumocito tipo 1, perdón, tipo 2, el tipo 1, el surfactante, el macrófago alveolar, todo está contento, todo está tranquilo hasta que llega el coronavirus, ¿no? Entonces llegó acá y infectan el leucocito tipo 2, infectan el leucocito tipo 1, el virus empieza a promover entonces la producción de algunas citocinas, de la interleucina 6, de la 1 beta, el factor de necrosis tumoral, algunas quimiosinas también, y si este daño persiste, pues obviamente empezamos a tener alteraciones en la membrana, se empieza a formar membrana hialina, hay infiltración de neutrófilos, hay infiltración de macrófagos, hay infiltración de todas estas células, pero también liberación de factores quimiotácticos. Esto va a llevar a una extravasación y a un edema pulmonar. Así
en una imagen sencilla. Digo, el asunto a veces no es tan sencillo, pero es una imagen sencilla. En resumen, yo sé que la literatura en esto es amplia, pero hay un aumento en liberación de citocinas, quimiosinas. Ustedes conocen, hay como 30, un poco más, pero bueno, la IL-6, que es hacia donde se ha dirigido un anticuerpo monoclonal, la IL-1 beta, donde se ha dirigido un anticuerpo monoclonal, interleucina 8, el factor de necrosis tumoral, las quimiosinas. En esta tormenta de citocinas empieza también a haber una apoptosis de células epiteliales y endoteliales incrementada. Esto hace también que la liberación de mediadores sea alta y la producción de citocinas entre en ese círculo donde se mantienen prácticamente elevada su producción. Con esto se aumenta la permeabilidad vascular, la respuesta inmune innata y adaptativa no son las adecuadas, se afecta la respuesta porque más que haya una activación favorable, empieza a haber afección y alteración en otros órganos. No se puede eliminar incluso el virus. Hay un cuestionamiento en esto, incluso decían, cuando ya se desencadenó esta respuesta de la tormenta de citocinas, aún eliminando el virus, los efectos devastadores probablemente ya no se detengan. Hay una teoría en cuanto a eso que está asociada, por ejemplo, con la reperfusión. Ya quité el trombo, pero lo que se liberó termina dañando y a veces teniendo más efecto que lo que el propio trombo hizo. Aquí también hay unas teorías que dicen, si yo eliminaría el virus y el paciente ya está en esa etapa, probablemente ya el daño también ya sea un daño muy severo en el cual sea quizás hasta mortal para el paciente. Con esto hay una lesión pulmonar aguda, el que ya conocemos, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Obviamente esto eleva en los pacientes la morbimortalidad. ¿Por qué comento esto e insisto en esto? Porque los enfoques últimos están, uno, en identificar temprano si el paciente está entrando en esta etapa. Dos, en instaurar un tratamiento temprano, porque en realidad cuando el paciente llega a una etapa donde, por ejemplo, ya requiere una intubación, los reportes más favorables que vi, 50% de mortalidad cuando ya el paciente fue intubado. En realidad eso parece que ya quedó atrás. Los reportes actuales, 70, 88, acaba de reportar Estados Unidos cuando ya un paciente llegó a la intubación. Y el día de ayer estábamos escuchando al doctor Esquivel, jefe de la terapia intensiva y en Hospital de Especialidades. Hay en este momento 32 pacientes con COVID en medicina interna al 7º piso y 8 pacientes estaban en la terapia intensiva. Pero decía, si yo les hablo de esta estadística de mortalidad, el paciente intubado y que bajó a UCI, al menos en la raza y al menos hasta ayer, 100%. Entonces, he ahí la importancia de que el paciente no llegue a esa etapa o si está llegando y lo estamos identificando, le instauremos un tratamiento temprano. Decía, bueno, quizás alguien nos rompa el 100% porque hay un médico que se infectó con esto, lo intubaron, estaba en una saturación muy baja y aparentemente está teniendo una adecuada respuesta. Está despierto, ya está respondiendo al tratamiento, sin embargo, pues todavía no sale de ahí, todavía no podemos contar que sí nos va a modificar la estadística. Ojalá y sí, haya otros pacientes que sí, pero hasta este momento es todavía el panorama ahí no favorable, entonces lo recomendado ahora es identificar tempranamente y eh, iniciar el tratamiento lo más temprano posible también a estos pacientes. En esta imagen, pues, también muy sencilla, se activan las células, tanto células epiteliales, se expone el microorganismo, las células epiteliales producen citocinas, los macrófagos también se exponen a las células epiteliales, con las citocinas y los mediadores se activan a las células T, activan a los macrófagos, activan a los neutrófilos. Viene toda esta liberación de citocinas por todo este grupo de células y esta liberación de citocinas nos causa el síndrome de distrés respiratorio agudo. Con base en este síndrome también se han hecho estudios enfocados a los parámetros de ventilación, a lo que se le puede dar de tratamiento al paciente. Una de las revisiones muy amplias en 2018 que sale sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo se publica, por ejemplo, en el New England. Así que esta imagen está un poco amplia, pero ustedes la pueden buscar y detallarla, o sea, leerla con detalle para que puedan ver las etapas. Esto ha cambiado. En 2002 se publicó en el mismo New England una revisión sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo. Sin embargo, acá se describen con más detalle las etapas. Cuando el paciente está en una etapa sana, el macrófago está con todos sus receptores de reconocimiento de patrones, está viendo si está acercándose a algún
patógeno con un patrón molecular extraño, entonces empieza ahí la vigilancia hasta que ya sea que viene una lesión por el virus, por el trauma, por la bacteria, y entonces empieza a desencadenarse toda esta respuesta inflamatoria que ya hemos comentado con la liberación de citocinas, y estas citocinas empiezan a tener toda una serie de efectos a nivel pulmonar. Ahorita estoy enfocado a nivel pulmonar, pero esto no solo ocurre ahí. Y empieza a avanzar hacia una fase proliferativa y posteriormente hacia una fase fibrótica. También existen interrogantes en cuanto a esto, porque es verdad que si no en un 100%, algún porcentaje de pacientes que están en la terapia, lo hemos visto en las noticias o en algunos otros lados, de pronto ya estamos aplaudiendo porque ya salió. En realidad también la interrogante es, bueno, de aquí a un tiempo más, cuál es el nivel de daño con el que este paciente sale. O sea, si llegó a una etapa de fibrosis o si llegó solamente a la fase proliferativa. Hay interrogantes que tendremos que responder mucho más adelante. Lo mejor, obviamente, pues es que podamos atender oportunamente y qué bueno fuera que no llegaran hasta un cuadro tan severo. Afortunadamente, para los que me están oyendo y ya se están asustando, o sea, afortunadamente esto no es algo que se dé en la mayor parte de los pacientes. Como ya lo hemos visto, la mayor parte de los pacientes, 90, el rango va desde 85 a 95%, tiene una respuesta inmune protectora. Incluso algunos epidemiólogos cuestionan esto porque dicen, no están tomando el total de la población. Hay mucha gente infectada, asintomática o infectada que está en su casa y ese no lo están tomando en las estadísticas. Entonces puede ser que a lo mejor el porcentaje, la respuesta inmune protectora sea todavía más alto. Digo, bueno, ya 90 es alto y 95 que se ha publicado también es alto. Entonces, afortunadamente, estos pacientes no es la mayoría de ellos. Sin embargo, los que estamos en hospitales de concentración o en hospitales de tercer nivel, pues nos toca ver algunas de estas complicaciones que no es lo más común, afortunadamente. Así que sí hay que revisarlo, hay que revisar el tema, aunque en realidad en cuanto a estas infecciones, pues es un grupo no tan amplio. En esta respuesta inmune disregular a la tormenta de citocinas, como ya lo hemos visto, se han tenido antecedentes en el síndrome de activación macrofágica que se ha dado en patologías autoinmunes, linfocitosis con o sin hemofagocitosis. Ese no es un parámetro, puede estar o no presente. Y bueno, esta respuesta inmune se ha descrito en esas enfermedades infecciosas, en enfermedades autoinmunes, incluso hasta con el uso de anticuerpos monoclonales se ha descrito alguna respuesta inmune disregulada con tormentas citocinas y se origina en el área afectada. En este caso tiene un origen a nivel de pulmón, pero después todo esto va a afectar toda la economía. Hay linfopenia, hay elevación de parámetros inflamatorios muy importantes como el dímero D, como la ferritina, como la interleucina C. Ojalá y tuviésemos muchos recursos para poderlos identificar tempranamente como ocurre en otros países. A veces tenemos que hacer algunos rangos, algunos parámetros o hasta adaptarlos a lo que nosotros tenemos en nuestra unidad de tal manera que podamos ayudarle mejor a nuestros pacientes. Se ha descrito también, por ahí me enviaron un artículo acerca del RITAC en esta etapa se provoca esa respuesta trombótica inmune asociada al coronavirus. Y obviamente cuestionan, ¿no?, si en realidad es daño pulmonar, ¿por qué es por el trombo, es por la infección, es por las citocinas, por qué se está dando? Y algunos han propuesto para este tipo de ya daño, pues iniciar con el paciente, si usted está viendo que está la ferritina alta, que está el dímero D alto, que tiene datos de una activación de la trombina de una manera exagerada, si está teniendo datos de trombosis, han tenido incluso algunos pacientes tromboembolia a nivel pulmonar. Iniciar con heparina de bajo peso molecular, algunos proponen darle metrotexate y darle enoxaparina. Entonces, esa es una de las cosas también que mostrarán a lo largo de este corto tiempo o tiempo que tengamos esto, si en realidad es efectivo o no. Y servirá como antecedente. No quiero decir algo para que también nos alarmemos, pero digo, servirá como antecedente porque también algunos dicen, esta podría ser una de varias pandemias más si es que ocurren estas mutaciones y estas evasiones de algunas zonas donde el día de hoy se generen anticuerpos y el día de mañana el virus diga, bueno, pues mi manera de ahora de evadirlos es modificar esta parte del epítopo y voy otra vez. Esperemos que no. Pero hasta hoy, lo que hemos conocido en cuanto a este comportamiento de los RNA virus, pues bueno, hay que estar a la expectativa siempre y esperemos que esto se controle lo más pronto posible. Decía el doctor Esquivel también, los pacientes no se están muriendo de la afección pulmonar,
se están muriendo de la falla orgánica múltiple, se están muriendo de la coagulación intravascular diseminada con todo un choque séptico como tal, y al final es lo que termina llevándolos al desenlace. Esta parte también es una revisión sobre el síndrome de activación macrofágica. Fíjense que hay algo importante. En los que leyeron el artículo del RITAC, o que también pueden leer de activación macrofágica, o que pueden también leer los artículos que dicen trombocitopenia autoinmune o trombosis autoinmune asociado al coronavirus, van a darse cuenta de algo muy importante y que está en investigación. Estos pacientes tienen una predisposición genética, es decir, muchos pacientes con activación macrofágica tienen el antecedente de tener una patología, se está yendo el tiempo, no sé, doctor Mata, si me avisas cuánto tiempo es, pero estos pacientes tienen una predisposición genética. Entonces, muchos de ellos ahora está siendo cuestionado si estos que están evolucionando, si este grupo hay una predisposición o alteración a nivel del receptor AC2 que hace que estos pacientes tengan esta respuesta inmune exagerada, esta tormenta de citocinas, y que obviamente no representa el mayor grupo de pacientes. ¿Dónde también se ha propuesto esta teoría? En aquellos que no tienen comorbilidad. Hemos escuchado algunos audios, incluso que dicen, no, es que en mi hospital fallecieron tantos, no tenían diabetes, no tenían hipertensión, no tenían comorbilidad. Es más, eran jóvenes, pero evolucionaron hacia una respuesta de tormenta de citocinas, se agravaron y fallecieron. Bueno, esta es una de las hipótesis. ¿Habría alguna predisposición genética que les lleve ante la exposición del coronavirus a tener una tormenta de citocinas con un cuadro muy similar al síndrome de activación macrofágica? Pues es una de las cosas que se tendrán que contestar. En el RITAC también lo cuestiona así. ¿Hay aquí una predisposición genética? Eso es algo que también se tendrá que responder más adelante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace el coronavirus? Bueno, el coronavirus, ya quedamos, el SARS-CoV como el SARS-CoV-2 tienen su receptor, el AC2. Si bien el AC2 actúa tanto a nivel de angiotensina 2 como a nivel de angiotensina 1, la transforma o lo lleva hacia angiotensina 1.9 o angiotensina 1.7, y esto lo que tiene es efectos de vasodilatación, efecto antifibrótico, antiinflamatorio, vasodilatación, antifibrótico. Entonces, cuando está la función normal, pues obviamente tenemos un equilibrio. Hay equilibrio entre la AC2 y la AC porque tenemos un efecto vasodilatorio, un efecto antifibrótico y antiinflamatorio importante. Sin embargo, además de que el virus lo usa de receptor, se ha visto que bloquea, lo inactiva, y entonces hay un predominio del AC como tal, donde hay un predominio entonces de la formación de angiotensina 2, porque ustedes saben que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, y entonces hay una mayor producción de óxido nítrico, de fibrosis, de respuesta vasoconstrictora y de todo lo que podemos ver de este lado, por lo cual se propuso que algunos pacientes hipertensos que estaban usando inhibidores de la ECA tenían una sobreexpresión del AC2, y con el AC2 tenían una mayor probabilidad de que fueran infectados, y con esto que desencadenara esta respuesta y que lo llevara a la tormenta de citocinas. La verdad es que este receptor está siendo estudiado en varios tipos de patologías. Está siendo estudiado en hipertensión, aunque obviamente ustedes saben, cardiología dijo que no había ninguna evidencia que llevara a suspender los inhibidores de la ECA o los ARA2. Hoy incluso están diciendo que el ARA2 podría ser un tratamiento favorable justamente por este mecanismo que estoy explicando. Si me está bloqueando a la angiotensina 2, entonces me va a evitar este efecto que va a favorecer que el paciente tenga los síntomas asociados a la liberación de citocinas. ¿Qué ha pasado también con los pacientes diabéticos? Los pacientes diabéticos también se ha visto una sobreexpresión del AC2, que podría ser también algo que favorezca que el virus vaya e invada y tenga una replicación más alta porque hay muchos receptores. Y después de esto, los inhiba, y obviamente se inhiben los efectos del AC2, la angiotensina 1.9, la angiotensina 1.7, todos los efectos que se han visto que van a regular el sistema circulatorio y van a predominar entonces los efectos de la angiotensina 2. Esto se ha visto en los diabéticos y se ha estudiado una sobreexpresión como un mecanismo de regulación cuando hay una alteración en la microvasculatura renal en los pacientes que ya están desarrollando nefropatía o que tienen nefropatías incluso desde las incipientes, o también aquellos que tienen una alteración en la microvasculatura a nivel cardíaco. Ustedes saben que el AC2 no solamente está a nivel de pulmón, está a nivel de riñón, está a nivel de corazón, y eso es lo que se ha estudiado en algunos pacientes diabéticos. También se ha visto que el uso de tiazolidinedionas ha llevado
llevado a un receptor AC2 mayormente expresado que otros pacientes que usan otro tipo de medicamentos. ¿Qué ocurre también a aquellos que tienen una comorbilidad como obesidad? Ustedes saben que la obesidad eh, por sí eh, hay citocinas proinflamatorias que se encuentran presentes. El estado es un estado proinflamatorio. Hay una hiperleptinemia, que es un estado proinflamatorio. Hay una baja de la adiponectina, favorece el estado proinflamatorio. Y entonces, una de las teorías también es que si ya tenemos una predisposición a ese estado proinflamatorio y viene una infección de este tipo, puede desencadenarse con mayor rapidez la liberación de citocinas a un estado inflamatorio todavía mucho mayor y generalizado y puede llevar a complicaciones a estos pacientes. Hemos visto en lo que nos han reportado frecuentemente que las comorbilidades más frecuentes, diabetes, hipertensión, obesidad, son los que están llevando a una mayor mortalidad a los pacientes. México, desafortunadamente, tiene mucho de esto. Entonces, esto está haciendo, por ejemplo, viendo los reportes de China, donde el 16% requería hospitalización, y acá viendo los primeros reportes, donde el 32% requería hospitalización, estamos viendo que una de las cosas que están impactando mucho en nuestro país es la comorbilidad que tenemos. Y ahí la importancia de lo que les decía al inicio. Ahora vemos que si el paciente diabético está en un adecuado control, si el paciente hipertenso también está en un adecuado control, si el paciente que tiene sobrepeso está hoy o estuvo ayer ejerciendo adecuadas medidas, pues a lo mejor el día de hoy no está tanto en ese grupo de riesgo. Sin embargo, como la mayoría no hizo lo que tenía que hacer en relación a cuidar que su enfermedad crónica degenerativa esté controlada, pues hoy hay un alto número de pacientes que representan un grupo de riesgo. Y no solo me refiero a pacientes, desafortunadamente. También hemos escuchado de personal de salud que ha tenido una evolución desfavorable. Sin embargo, cuando vemos ya los datos más a detalle, pues el doctor que falleció, el enfermero que falleció, había antecedente de diabetes con hemoglobina glucosilada de 13, de 12.5, con una hipertensión descontrolada crónicamente, además tabaquismo crónico, además con EPOC, además con muchas cosas. Entonces, desafortunadamente, esta comorbilidad no solamente se está dando en la población general, también se está dando en el personal de salud que está teniendo esta evolución desfavorable al infectarse con el coronavirus. Voy a tratar de irme un poco más rápido. Hay una revisión acerca de lo que se está proponiendo como terapia antiinflamatoria para este tipo de problemas. Bueno, este es un punto donde les decía, no solamente es a nivel pulmonar, cuando se desencadena todo esto haciendo una liberación de citocinas, hay afección en muchas áreas, hay citopenias, taquicardia, hepatomegalia, afección renal, hepática, en la conciencia. Ustedes ya están viendo los que están en los protocolos del CURB 65, cómo evaluar al paciente y ver si es sospechoso o no, si lo ingreso o no. Bueno, ahí vamos a evaluar que no solamente es el pulmón el que está siendo afectado, sino hay otros aparatos y sistemas que también están siendo afectados. Me estoy preocupando por terminar, pero en realidad usted no puede ir al cine hoy, así que no se preocupe si estamos un poco más de tiempo, ¿ok? Entonces, score se ha propuesto para algunos pacientes con linfohistiocytosis, pero como les decía, se han visto algunas cosas en otros países o en patologías que están teniendo un comportamiento similar, como el síndrome de activación macrofágica, como la linfohistiocytosis, y de alguna manera se están tratando de hacer adaptaciones e incluso hasta con lo que se tiene de recursos para poder ver si el paciente está llegando a esta fase inflamatoria tempranamente o no. Entonces, este score dice que con un puntaje superior a 169, ahí viene descrito todo lo que evalúa, desde la temperatura, si hay hepatosplenomegalia, si hay citopenia, si hay anemia, si hay plaquetopenia, si hay linfopenia, evalúa los triglicéridos, evalúa el fibrinógeno, la ferritina, y con base en el puntaje hacemos la suma, y si tiene 169 o más, tiene un 93% de sensibilidad de estar cursando con esta patología. ¿Qué se ha propuesto? Esta es una revisión sobre el tratamiento para la liberación de citocinas o para el síndrome de la tormenta citocinas. El primero que voy a tocar, pues obviamente son los esteroides, ¿no? Pero vamos a ver que esta terapia antiinflamatoria está recomendada en este síndrome de liberación de citocinas porque se ha descrito que podría evitar la progresión de la enfermedad en algunos casos, podría prevenir lesiones más graves, disminuir la mortalidad. Los corticosteroides se unen al receptor citoplasmático. Bueno, aquí hay algunas acciones de estos corticosteroides que tienen que ver con transactivación, tienen que ver con transrepresión. Lo que evitan es que haya una expresión alta de proteínas proinflamatorias, de tal manera que no hay sustratos para que esta tormenta de citocinas o esta fase proinflamatoria persista. Se ha usado en el SARS-CoV.
Lo que he encontrado es que las dosis están en debate. Se ha descrito dosis de metilprednisolona de 1 a 2 miligramos. De nosotros como inmunólogos que decimos, ¿qué le vamos a hacer con esa dosis? Pero se ha descrito que cuando se usan dosis inmunosupresoras, acá se proponen dosis inmunomoduladoras. Inmunosupresoras se ha relacionado con aumento en la carga viral y con deterioro clínico del paciente. Entonces, el esteroide casi se lo enseño y se lo quito, ¿no? Porque en este caso no se ha documentado que una dosis alta le dé una mejoría importante al paciente. Por el contrario, lo puede deteriorar. Se han hablado acerca de las antiinterleucina 1, la anakinra, que también se ha usado esta en el síndrome de activación macrofágica con algunos resultados favorables en algunos casos. Muchos de ellos, ustedes lo van a ver, las evidencias están a favor con 4, 7, 9, 38 pacientes, los ensayos que tienen un poco más. Hace falta en la mayoría de los tratamientos un poco más de evidencia para que podamos tener un sustento sólido de lo que podamos indicar en los pacientes. Sin embargo, bueno, dentro de lo que tenemos ahí, pues podemos ver en esta terapia inflamatoria qué es lo que le podría ser útil de acuerdo a lo que estamos encontrando en los pacientes. Se han propuesto también los inhibidores de la llanucinasa. Vimos que el JAK1, JAK2 aumenta esta liberación en interferones y en las citocinas que se están presentando. Entonces, esta inhibe irreversiblemente a través de la vía de transducción de señales. En un estudio piloto, los parámetros clínicos mejoraron en 2 semanas. Pero si se dan cuenta, este estudio es un estudio que se hace en Italia. Y lo que les comentaba hace rato, hay evidencia que ustedes van a encontrar donde dicen, wow, mañana pongo este tratamiento, pero al otro día leo otro artículo y en ese otro artículo me dice totalmente lo contrario. Aquí dice que el baricitinib no es una opción ideal para el manejo del COVID-19. ¿Cómo puede ser? Yo acabo de leer que es una opción, pero súper buena, y ahora de pronto me quitan el caramelo, como dicen, ¿no? Y entonces aquí eh, varios estudios sugirieron que baricitinib es un fármaco por el mecanismo de acción, por lo que vimos de lo que se activa a través del coronavirus y a través de el mecanismo de infección y el mecanismo de liberación de citocinas, y todo esto nos puede ayudar a que no se genere. Sin embargo, se ha encontrado que este baricitinib también causa linfopenia, neutropenia, reactivación viral. Si mi paciente que tiene tormenta de citocina ya está cursando con una citopenia, ya tiene una linfopenia, pues entonces empieza a ser cuestionado. Esto fue cuestionado en India. En Italia dicen, wow, qué bueno, y en India dicen, no va a funcionar, no funciona. Los estudios demostraron que, bueno, que en el COVID tienen un recuento de linfocitos menor al rango normal, y uno de los factores que aumentan la mortalidad son las coinfecciones en las que los pacientes pueden cursar. En este caso, baricitinib podría favorecer con esta neutropenia y esta linfopenia que el paciente se infecte también de otra cosa y que en lugar de que tenga una respuesta favorable, tengamos una infección más que nos deteriore más el paciente. Concluyen ahí que el baricitinib no puede ser una opción ideal para el manejo de COVID-19. Casi terminamos, un poco de paciencia. El tocilizumab sí lo estamos usando en protocolos en el hospital, en el IMSS me parece que se está usando en varios hospitales. Pues ustedes saben, en cuanto a la tormenta de citocinas, la IL-1, IL-6, de ahí se empieza todo un desencadenante y aparentemente está teniendo también resultados favorables por bloquear esta señalización y también con eso toda la cascada de la respuesta inflamatoria. Se ha visto también que correlaciona en pacientes con mayor severidad sus niveles de interleucina 6. Entonces, así como hemos usado algunos monoclonales, yo siempre les he dicho que el monoclonal es adecuado tratamiento seleccionando adecuadamente al paciente. Si tenemos una IL-6 alta, pues yo creo que va a funcionar. Si tenemos una IL-6 baja, pues ¿para qué le doy un monoclonal para eso? Es como lo que estamos usando o lo que usamos en algunas otras patologías, por ejemplo, en alergias. Si no tenemos un fenotipo asociado a ese tipo de interleucina, entonces ese monoclonal podría no ser útil. Entonces, el monoclonal es útil seleccionando adecuadamente al paciente. Los estudios clínicos de China han demostrado que tocilizumab es eficaz en el tratamiento de pacientes graves y que tienen extensas lesiones pulmonares bilaterales y, bueno, en algunos pudieron documentar que la IL-6 estaba alta en esos pacientes. También con base en lo que vimos acerca de la acción de los interferones, se han propuesto el uso de interferones tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Quiero que vean algo en detalle particular. Los interferones tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿tienen actividad antiviral todos? Tienen actividad antiviral. Sin embargo, los 1,
Y los dos, quedamos que el uno, ¿cuál es? De predominio, alfa y beta. Sé que hay hasta el omega. Ok, alfa y beta, con que se quede usted con eso, está bien hoy. Alfa y beta tipo 1, tipo 2, gamma. Ok, ¿tienen actividad antiviral? Sí, pero también pueden inducir liberación de citocinas proinflamatorias. El interferón que se está proponiendo como un tratamiento adecuado es el lambda. Y el lambda tiene actividad antiviral, no tiene efecto de liberación de citocinas proinflamatorias, además tiene una función única en la cual se encuentra como una barrera de entrada en mucosas. Entonces, este tratamiento, de hecho, ya se hizo un interferón lambda pegilado, que es algo que también se tendrá que esperar en el ensayo clínico. La parte teórica uno la lee y puede ser muy útil, pero obviamente una vez que se traduce a la clínica, a veces los resultados no son comparables con lo que vimos en la teoría. Habrá que esperar, como en la mayoría de las terapias, si esto va a ser útil o no. El interferón lambda induce una carga viral baja, no tiene efecto proinflamatorio, estimula la respuesta de células T, la producción de anticuerpos, y existe ya la presentación del interferón pegilado. Lo conocido, lo que ya se ha usado, pues la hidroxicloroquina y la cloroquina se ha usado más, lo conocemos más en los padecimientos autoinmunes, en artritis reumatoide. Ahí vienen algunos de las dosis descritas en algunos ensayos, aún también muchos de ellos publicados con muestras pequeñas. La hidroxicloroquina fue también propuesta como un tratamiento inicial y junto con la citromicina. Vimos que la citromicina junto con la teicoplanina, es un antibiótico, claro, pero también se han encontrado funciones inmunomoduladoras que también pueden afectar tanto la liberación de IL-6, la liberación de otras quimiosinas y citocinas, y con ello favorecer que no haya una liberación alta de citocinas proinflamatorias. Aquí vemos la hidroxicloroquina, cómo interfiere en la presentación de antígeno, interfiere en el procesamiento y la producción de citocinas proinflamatorias. Obviamente esto va más en la acción que ya se ha conocido, que se realiza en las enfermedades autoinmunes. Vemos también, por ejemplo, que cuando se expone al DNA o RNA, la citocina también inhibe esta presentación al TLR7. Quedamos que los receptores tipo el TLR3 tiene que ver con la actividad de reconocer este RNA, pero también lo puede hacer el TLR7, también lo puede hacer el TLR8 y también lo puede hacer el TLR9. La proteína STING, que es la estimuladora de genes de interferón, y la enzima de las familias de la nucleotidiltransferasa, que es la GAS STING. Claramente estas son con moléculas DNA, no tiene que ver con el RNA viral en este caso. Virus DNA, sí, puede ser. Pero en este caso tiene que ver más con el efecto que se da a nivel antiinflamatorio en padecimientos autoinmunes. Y acá es el sustento de conocimiento por el cual se empezó a proponer su uso para disminuir la expresión de citocinas proinflamatorias. ¿Ok? Bueno, aquí vienen algunas de las dosis. Otro tratamiento propuesto es la transfusión de plasma en pacientes convalecientes. Hay una serie de 5 casos donde mejoraron los pacientes. Había una propuesta y en especialidades de poder usar el plasma en convalecientes. Sin embargo, también hoy han surgido controversias. ¿Por qué han surgido controversias? Porque se ha visto que algunos pacientes se recuperan y de pronto tienen una prueba cuando determinan la carga viral al inicio, obviamente está positivo. Se recupera, le hacen la carga viral, está negativo. Sin embargo, después está positivo. ¿Qué pasó? ¿Se reactivó? ¿Qué pasó? ¿Se reinfectó? ¿Qué pasó? Algunos dicen, bueno, probablemente pudo haber estado en una infección latente en algunas células. Los anticuerpos neutralizantes no se detectó la carga viral en la segunda determinación. Sin embargo, en algún efecto citopático hubo una segunda liberación de ese RNA viral que se empieza a detectar posteriormente. Algunos dicen, están en una duda si una reactivación tan rápida o una reinfección tan rápida pudo haberse dado, una mutación tan rápida del virus pudo haberse dado. Es más la teoría de ese efecto citopático que de alguna manera se queda latente y después viene esa liberación por esa destrucción celular. Sin embargo, ¿por qué estoy comentando esto? Bueno, porque con ese plasma sabemos que hay anticuerpos neutralizantes, pero le medimos carga viral. Sabemos si también tenemos virus, o sea, sabemos si lo vamos a administrar a un paciente que está iniciando con la patología y aún no tiene suficientes anticuerpos, por eso les voy a administrar anticuerpos, pero también le voy a administrar carga viral. Entonces, todo esto es lo que está siendo cuestionado. Como les digo, mientras en un tratamiento está promoviéndose como el que puede ayudarnos mucho, viene también otra postura donde dice,
cuidado, hay que tomar en cuenta esto, hay que tomar en cuenta los riesgos y está bien. O sea, está bien porque de alguna manera se van afinando los protocolos, el tratamiento que se está proponiendo, porque al final del día lo que buscamos todos, tanto el infectólogo, el internista, el inmunólogo, es que el paciente pueda generar una respuesta inmune que sea protectora y no la disregulada. Como inmunólogos siempre nos interesa, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con la gamma globulina. Ok, entonces en la gamma globulina, la primera de las series que se publican fue en Wuhan, de 99 casos. Si ustedes ven hasta abajo, dice 27% de pacientes le administraron terapia con inmunoglobulina. Los resultados son favorables en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, comentan, no puede haber un efecto relacionado de manera directa a la gamma globulina en cuanto a la mejoría, porque el paciente no solo recibió gamma globulina, obviamente recibió otros tipos de tratamiento. Entonces, ¿cuál es el valor o el peso real del uso de esa gamma globulina? Queda ahí como cuestionado acerca de si es de utilidad, no es de utilidad, qué pasó con los que no se les puso gamma globulina y evolucionaron casi de la misma manera. Entonces, ¿cuál fue en realidad el peso o la evidencia del favorable tratamiento con la gamma globulina en estos pacientes? Sin embargo, se ha seguido estudiando. La gamma globulina tiene el antecedente de que se usó en pacientes con neumonía severa causada por influenza. Entonces, con base, como les he dicho, con base en los conocimientos previos es que hoy se proponen algunos tratamientos. Y aún existe controversia por los que les dije, a pesar de que ya fue publicado como un lineamiento, como una directriz que puede considerarse para uso en pacientes graves en estado crítico. Hubo otro estudio que se publicó que dice el efecto de la terapia con inmunoglobulina intravenosa regular en el pronóstico de los pacientes con neumonía severa y que tienen COVID-19. Este estudio se me hizo un poco más completo, con 58 pacientes, valorando también otro tipo de tratamientos, como los convencionales, como hidroxicloroquina, citromicina, gamma globulina. Y aquí concluyen en algo importante. Este estudio del tratamiento con gamma globulina se asoció con una mejoría importante, reducción del uso del ventilador, pero ¿en dónde vieron la mejoría? En dos grupos de pacientes que estudiaron. El grupo que recibió la gamma globulina 48 horas después del ingreso, o las primeras 48 horas de que ingresó, fue el grupo que evolucionó mejor. O sea, si ponemos el tratamiento tardío, ya la diferencia en cuanto a la evolución ya no será significativa. Entonces, la propuesta de este estudio es que cuando la gamma globulina se usa tempranamente, el paciente puede tener reducción en el uso de ventilador, puede tener reducción en la duración de la estancia hospitalaria o la reducción en la estancia en UCI, disminuye la mortalidad y entonces concluyen que este tratamiento puede ser útil, pero debe administrarse de una manera temprana. También vi que hablaron acerca de cuestionaban de la BCG también está en otro ensayo, en realidad hay muchas patologías en las que se ha intentado usar, como el cáncer de vejiga, como la diabetes tipo 1, como la esclerosis múltiple, y esto tiene que ver con el Training Immunity, que es un entrenamiento en cuanto a la activación en la inmunidad. Están proponiendo una dosis, luego otra dosis a las 4 semanas, tratar de estimular tanto la inmunidad innata, la adaptativa, la epigenética, hacer una modificación de histonas y que el sistema inmunológico del paciente de alguna manera esté más activo. Habrá que esperar, en realidad no hay algo contundente, relevante en cuanto a este tratamiento. Otros tratamientos, la plasmaféresis, la unilastatina, el Itoran, que es el antagonista del TLR4, que vimos el receptor tipo TOL, lo vimos en la imagen cuál era la función, antagonistas del receptor 1 de esfingosina 1, todo esto tiene que ver con moléculas que no profundizamos, pero que tienen que ver con la tormenta de citocinas, trasplante de células mesenquimales negativas para el receptor ACE, tratando de evitar que tenga receptor el virus, inhibidores de calcineurina, estatinas y como les comenté, el ARA2 por el efecto hacia la angiotensina 2 también ha sido un tratamiento propuesto. ¿Qué pasa? Bueno, esta es el resumen de muchos de los tratamientos. Algunos avanzan hacia ser descartados, otros están todavía persistentes, todavía con respuestas pendientes hacia lo que en realidad logran en un paciente. Pero bueno, este es un resumen de lo que se ha propuesto con sus dosis y su duración del tratamiento, etc. ¿Qué hay? Cierro ya. ¿Qué hay en cuanto a la vacuna contra el COVID? La vacuna, como les dije, se está proponiendo en relación a esas estructuras o a esos determinantes antigénicos que difícilmente el virus los modificaría porque son parte de su inmunopatogenicidad. Entonces, la proteína S ha sido la mayor propuesta
para este coronavirus, el SARS-CoV-2. Actualmente, como ustedes saben, no hay ninguna vacuna aprobada para su uso frente a este virus. Las que están dirigidas como proteína S recombinante purificada, están basadas contra o hacia la proteína S, o bien una proteína S expresada en vivo a partir de virus recombinante, y a la fecha de marzo 2020 la OMS contabilizaba al menos 44 productos candidatos. Todos ellos candidatos a ser una vacuna. Hay muchos investigadores a nivel mundial en este momento tratando de lograr tener una vacuna útil. De hecho, hace el 23 de abril justamente la doctora Andrea Granados nos mandaba esta imagen de la BBC donde decía el primer paciente que se inyecta en una vacuna ya en el Reino Unido. Sí, el reporte de una investigadora también está con base en la proteína S. Y ellos comentaban que si esto llega a ser útil, más o menos hasta por septiembre, tendrían algo que podría estar disponible hacia la población, supongo que su población, y ojalá se extendiera hasta los demás países, pero bueno, es algo que no estará en el corto plazo. Tendremos que seguir estudiando cómo apoyar y ayudar a los pacientes que están cursando con este tipo de patología. Esperemos hoy vi también una estadística acerca de la curva de las pandemias, y la curva en México se espera que no sean tanto los meses que dure, ojalá y estén en lo correcto. A otros han dicho que septiembre, octubre. La verdad es que, como les comenté al inicio, la información es diversa, hay que analizarla adecuadamente para poder sacar conclusiones adecuadas. Bueno, aquí, terminando ya, la mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2 afortunadamente van a producir una inmunidad protectora. Aquellos que tienen factores de riesgo o aquellos que tienen alguna predisposición genética, ahí sí, cómo saberlo, ¿verdad? Pero aquellos que tienen alguna predisposición genética, entonces pueden evolucionar a esa respuesta inmune disregulada, que puede evolucionar a ese desenlace no favorable. Entonces, ¿qué se propone? Identificar de manera oportuna a los pacientes que están desarrollando este síndrome de liberación de citocinas, y el resultado favorable del tratamiento antiinflamatorio, incluida la gamma globulina, incluido el tocilizumab, incluido muchos de ellos, se está proponiendo que se use de manera temprana. Es decir, si yo estoy detectando ya que el paciente está iniciando con un cuadro de tormenta de citocinas, hay que iniciar el tratamiento. Si yo me espero hasta que ya está intubado, en realidad ya el pronóstico es muy malo. Están pendientes, obviamente, resultados de ensayos clínicos a nivel mundial para posicionar con mayor evidencia la utilidad de los tratamientos que se han descrito. Sé que hay poco tiempo, quizás ya no hay nada de tiempo, pero alguien iba a coordinar algunas preguntas, y si alguien no se alcanza a contestar o se queda con la duda de algo o tiene alguna inquietud sobre la literatura incluso, pues por ahí está mi correo, podría preguntarla a nivel del correo, y en cuanto puedan, cuando tenga tiempo, contestaré de acuerdo a lo que haya de evidencia. Algunas cosas nadie tiene la respuesta, supongo, pero estamos todos en búsqueda de ellas por el bien de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, y nuevamente felicito a los inmunólogos. Hoy es Día de la Inmunología, y que todo vaya bien en sus hospitales, con sus familias, en sus casas, y bueno, qué bueno que estamos juntos aquí aprendiendo algo acerca del coronavirus. Bien, entonces hasta el momento tenemos 4 preguntas pendientes. Nos pregunta el Juan Carlos Argueta que qué opina de AINES y uso de enoxaparina de bajo peso molecular y o anticoagulación. Sí, lo comentaba en el RITAC, en la respuesta inmune trombótica, se ha usado la enoxaparina junto con el metotrexate. Hablando de que muchos de los países, por ejemplo, los que no tienen una economía favorable, que no tienen los anticuerpos monoclonales, podemos tener el metotrexate y podemos tener la enoxaparina. Obviamente, ahora ya hay descrito, me parece que en España hay descrito ya un poco más de selección de quiénes son estos pacientes con respuesta inmune trombótica y quiénes incluso puede llevarse hasta una anticoagulación, porque no es en todos los pacientes. En los pacientes donde ya se está viendo que esta respuesta inmune trombótica está haciendo de manera importante con coagulación intravascular diseminada, pues obviamente está indicado. Si no tenemos datos de eso, lo que se propone, si hay datos no severos de esta trombocitopenia autoinmune, es usar
el metotrexate y la enoxaparina. En cuanto al AINE, no he visto resultados que apoyen o que favorezcan o que indiquen que se use el tratamiento. Bien, nada más para añadir, pues se observó al principio o se emitió una alerta por la FDA del uso de ibuprofeno, ¿no? Que se teorizaba que el uso de ibuprofeno aumentaba la expresión del receptor. Y actualmente creo que en el 19 de abril la OMS también emitió otra recomendación que decía que realmente no había evidencia para contraindicar el uso de ibuprofeno, pero respecto al resto de los AINES, pues realmente, como comentaba el doctor Venancio, no hay para muchas cosas todavía pruebas claras. Otra pregunta nos comentan, Jorge, ¿podría servir de algo la pentoxifirina en tratamiento regulador de citocinas? Con base en eso, yo no leí algo en cuanto al tratamiento y sí revisé varias de la literatura, en realidad de la pentoxifilina. Quizás lo que pasa es que nosotros estamos más viendo algunas de las medicinas basadas en existencias que basadas en evidencias y a veces pues decimos lo que tenemos acá nos podría servir. En realidad hay algunas cosas que podrían ser ideas, obviamente con un sustento con base en la inmunología o la fisiopatología para poder hasta proponer algún tratamiento, digo, con lo que, porque cada país hay algunas cosas que no van a ser transpolables porque ni tenemos el recurso. Alguna de estas moléculas que van a actuar a nivel proinflamatorio de manera muy específica, difícilmente en nuestros hospitales las tendremos. Si hay alguna literatura, yo no la encontré, si hay alguna literatura donde se haya hecho o se haya propuesto por el mecanismo que el propio fármaco tiene, pues podría ser hasta una propuesta para un diseño de un protocolo, si es que esto progresara. Bien, si me permite añadir nada más de la pentoxifilina, cuando hubo la evidencia de la epidemia de SARS, se proponía como un tratamiento regulador de TNF-alfa, lo que comentaba que es una citocina importante en el shock séptico, pero pues igual, no hay evidencia. Son teorías que podrían desarrollar o terminar en protocolos de investigación, pero eso fue lo que se llegó a investigar en aquel entonces, es algo que sí se llegó a ver en aquella epidemia. También nos preguntan en qué momento sería ideal iniciar esteroides y la dosis recomendada y el tiempo. Lo vimos ahí en los 7 días e iniciar a dosis de metilprednisolona 1 a 2 miligramos cuando el paciente está iniciando o está en la fase pulmonar. Si estamos en la fase de infección viral, la primera fase, muchos de estos pacientes pueden estar con síntomas leves, pueden estar asintomáticos, pero ya cuando iniciamos con fase pulmonar, en muchos se ha descrito, obviamente como lo comenté, este uso de esteroides también en algunos casos lo recomiendan así y en otros casos dicen no puedes llevarlo a una dosis inmunosupresora porque la dosis inmunosupresora puede aumentar la carga viral y puede aumentar el deterioro del paciente. El tratamiento antiinflamatorio, lo que se está recomendando es cuando yo detecto al paciente que está entrando ya en una fase pulmonar o que está empezando con una fase inflamatoria, hay que iniciar el tratamiento para evitar que progrese, que ese es lo primordial ahora, porque también como lo comentamos, cuando el paciente progresa ya a una franca fase inflamatoria, el pronóstico ya se altera demasiado, es muy malo ya. Bien, Alberto Chapa nos pregunta, ¿qué cambios en la inmunidad de embarazo y en pediatría hacen diferente a la respuesta en relación a lo que vimos en la influenza, donde embarazo y puerperio tenían un curso de evolución crítico y de más riesgo? Exacto. Previamente se ha declarado un grupo de riesgo. Actualmente las pacientes embarazadas que se han visto a nivel mundial no han representado una diferencia en el curso clínico en esta infección, ni tampoco se ha documentado una transmisión perinatal. Es decir, en el embarazo pueden seguir la evolución. De hecho, lo que sí ha afectado, incluso aquí en México también se publicó la primera muerte materna en embarazo, pues obviamente la paciente tiene una obesidad mórbida. Entonces, si es una embarazada que tiene comorbilidades, pues obviamente así el riesgo sí aumentaría, pero el embarazo como tal, al menos en esta infección, en el SARS-CoV-2, no está siendo de un impacto que represente un mayor riesgo. Ahora, sabemos lo que ocurre en la mujer embarazada. Hay un fenotipo, una desviación de fenotipo hacia TH2, hay
por lo mismo de protección del bebé, no vira el organismo hacia TH1. Sin embargo, aún a pesar de que no hay un predominio de TH1, no habría a lo mejor respuestas de citocinas asociadas hacia una contención del ataque de la infección viral. Aún así, la evolución no ha sido desfavorable, ha sido una evolución muy similar a los pacientes de otro grupo, que no es el grupo de las embarazadas, obviamente. Bien, en relación con la pregunta anterior, esta pregunta me pareció interesante. ¿Podría ser un poco más grave la enfermedad para pacientes con atopia o pacientes asmáticos? Los pacientes con asma también fueron clasificados en un grupo de riesgo. Los pacientes con asma, muchos de ellos también tienen una liberación a nivel del fenotipo TH2, interleucina 4, interleucina 5, y tienen patrones inflamatorios, en algunos casos llegando a patrones inflamatorios irreversibles y no han llevado adecuadamente un tratamiento. Entonces, todo esto que tiene un patrón de inflamación, tanto a nivel autoinmune como a nivel alérgico, sí está representando un factor de riesgo. Ese factor de riesgo, por ejemplo, se ha visto que si el asmático tiene un defecto en la señalización en cuanto a el RIG1 o en cuanto a algunos otros receptores que tienen, por ejemplo, relación con la influenza en muchos de ellos puede ser mortal. Alteraciones a nivel de RIG1, alteración a nivel de otros receptores, alteración a nivel de una respuesta inflamatoria mucho más extensa y que puede afectar con mucho mayor severidad a nivel bronquial. Entonces, ellos sí representan un factor de riesgo, y toda patología que tenga un patrón inflamatorio alto, ya lo comentamos, ya sea porque tiene obesidad, ya sea porque tiene una patología autoinmune, ya sea porque tiene incluso cáncer con uso de algún tratamiento con monoclonales, o sea, todo esto que el paciente ya tiene previamente alterado, si no está en un adecuado control, sí representa un factor de riesgo para tener una respuesta, como la hemos visto, inmune disregulada y no una respuesta inmune protectora. Agregando por eso al paciente asmático, como ustedes lo saben, la indicación es que se vacune contra la influenza cada año, porque en realidad la infección viral, la influenza es un virus RNA también, representa un riesgo para ellos, diferente al de otro tipo de pacientes. Bien. Otra pregunta que está en base al tema de la plática es, ¿qué hay en cuanto a pacientes con enfermedades autoinmunes? ¿Son población de riesgo a pesar de estar con manejo de control? Lo que describen en cuanto a las patologías, sea autoinmune, sea autoinfecciosa, sea neoplásica, si el paciente, por ejemplo, está en vigilancia, no tiene datos de activación, está bien en su tratamiento, muchos de ellos no entrarían en ese grupo de alto riesgo. Es decir, aún, bueno, acá los que están en infectología, aún los de VIH que han estado sin carga viral, todo, no representan un grupo de alto riesgo. Los que están en descontrol, los que están con la enfermedad autoinmune activa, los que están con el inmunosupresor a dosis alta, los que están en general con la enfermedad en un patrón de actividad, en un patrón de inflamación, son los que representarían un riesgo mayor. No así los que tienen alguna patología y están controlados. Bien. En cuanto a lo que nos expuso de la interleucina 6, si existe algún valor en específico para determinar el momento de uso de tocilizumab. Y una pregunta relacionada es, en ausencia de interleucina 6, ¿qué parámetros se tomaría en cuenta para indicar el tocilizumab? En ausencia de interleucina 6. Bien, la interleucina 6, como ya también lo hemos visto, la fase pulmonar es una indicación para prevenir que el paciente, bueno, incluso si ya tenemos una fase inflamatoria. En realidad, muchos protocolos, yo lo que vi al inicio fue que muchos de ellos se esperaban hasta la fase inflamatoria, es decir, cuando ya veíamos que el paciente no tenía ya tanta respuesta hacia mi tratamiento inicial, y entraba en la fase inflamatoria, nos lo llegaron a decir, el recurso que tenemos en la fase inflamatoria es tocilizumab. Entonces, tocilizumab fue indicado ya cuando tenemos un parámetro de la tormenta de citocinas, pero obviamente hay que medir dímero D, hay que medir ferritina y hay que medir los parámetros acerca de lo que
lo que investigamos y lo que vimos en el H-score. En el H-score vimos unos parámetros tanto clínicos, si tiene organomegalia, si tiene citopenia, si tiene ferritina, si tiene algunos otros parámetros, y con base en el puntaje veíamos si el paciente ya tiene un alto riesgo de una enfermedad de tormentas citocinas, entonces vamos a usar el tratamiento. Entonces, ahí están algunos de los parámetros y no tenemos todos. Obviamente va a ser muy difícil que tengamos todos, tengamos el dímero D, tengamos la ferritina, pero los parámetros clínicos, lo que estamos viendo del deterioro del paciente, lo que estamos viendo en cuanto a si me está bajando de 80 a 40 de saturación y ya me está llegando a una fase crítica, yo creo que sería indicado darle el tocilizumab. O sea, la tendencia última es no esperar hasta intubarlo. Yo creo que ya cuando el paciente va a la intubación, en realidad no tenemos ya mucho recurso que hacer, aunque usemos ya lo que usemos. Entonces, como ha ocurrido en muchas otras enfermedades, si nos esperamos hasta que hay daños irreversibles, si nos esperamos hasta que ya la enfermedad evolucionó, pues no lograremos un buen parámetro en cuanto a la respuesta inmunológica en el paciente. Esto obviamente hay cosas que están todavía siendo propuestas. Sé que hay muchas publicaciones que esperan la fase inflamatoria, pero las últimas revisiones es, bueno, entre más temprano iniciemos un tratamiento antiinflamatorio, tendremos más opción de que el paciente tenga una mejor respuesta. Bien, otra pregunta relacionada con la ponencia, yo creo que va a ser la última. ¿Qué opina del uso de estimulantes tipo pidotimod? Ok, los inmunoestimulantes. También yo sé que nos interesan mucho, de hecho creo que hubo una plática de eso hace algunos días. Sin embargo, si ustedes revisan las evidencias son muy antiguas y no tienen que ver con el SARS-CoV-2. O sea, en realidad, en teoría, podría favorecer. Yo sé que la inquietud también de algunos pacientes es, bueno, y entonces, si mi sistema inmunológico es algo clave, ¿qué debo de hacer? Bueno, las recomendaciones que se han dado a nivel general, pues obviamente mantenga una buena dieta, una dieta equilibrada, haga ejercicio moderado, porque tanto el sistema inmunológico puede afectarse por una ausencia total de ejercicio, pero también por un ejercicio intenso o extenso. Entonces, la dieta equilibrada, el ejercicio, el no estrés. El estrés, por ejemplo, se ha asociado a algunos asuntos de inmunodepresión. Entonces, en algunos casos, vi algunos reportes donde entra en un debate bien tremendo sobre el personal de salud que se ha infectado. Dice, es que se ha expuesto a una carga viral alta y ahora ya se le infectó y evolucionó mal. Bueno, muchos de lo que se ha estudiado se conjuntan varios factores. Se conjunta, obviamente, la carga viral a la que se expuso, se conjunta de que el solo hecho de decir te voy a meter al área COVID o te voy a meter ahí, muchos generan un estrés tan grande que eso mismo también puede provocarles una inmunodepresión, y eso también puede favorecer que la respuesta inmune que presenten ante la infección no sea favorable. Pero bueno, dejando ese punto a un lado, el inmunoestimulante hoy por hoy no hay una evidencia sólida de que tenga utilidad. Teóricamente podría tenerla, pero también la tiene el que tengamos adecuada calidad de sueño, que tengamos una dieta equilibrada, que tengamos nuestros tiempos de ejercicio, que tengamos nuestros incluso si hay personal de salud que tiene alguna de estas enfermedades crónicas que han comentado, pues que tenga también un buen control de ellas para tener un mejor funcionamiento de su sistema inmunológico. Bueno, entonces les agradezco a todos. Yo creo que todos seguiremos aprendiendo, por supuesto. Si alguno tiene incluso alguna información adicional o alguna cosa que aportar, siempre son bienvenidos los artículos que me mandan. Algunos no los leo tan rápido, pero conforme se va dando el tiempo los puedo revisar. Ahora que estamos todos en esta pandemia, pues bueno, yo creo que algo de lo muy importante que hay que hacer, pues es informarnos adecuadamente, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni siquiera lo que enfrentaremos, pero cuando empezamos a ver la información, yo siempre le he dicho a algunos compañeros, qué bueno que México no fue después de China, porque entonces sí, no sé cómo nos habría ido, pero ahora ya tenemos información de Italia, de España, de Alemania, de algunos otros lados, y de pronto como que podemos generar un poco más de estrategias para poder salir adelante. Y bueno, eso también incluso al mismo sistema de salud le dio pautas para tomar algunas medidas que esperemos que funcionen. Bueno, pues muy buenas noches a todos en el lugar donde se encuentren. Un abrazo a todos. No hemos estado en algún congreso, se difirió ahora por todo este asunto, pero algunos nos saludaremos después. Que todo esté bien en sus hospitales, que los pacientes salgan adelante y el personal médico como nosotros también, obviamente. Y bueno,
buenas noches y hasta la próxima, hasta la siguiente. Gracias, doctor Venancio. Agradezco mucho la brillante exposición en nombre de todo el equipo Sirvi. Te agradezco porque fue realmente muy refrescante, muy interesante, muy científica la presentación. Y pues seguramente pronto te tenemos de regreso con actualizaciones. A ustedes, Mata, gracias también por todo el apoyo que nos han dado con el programa académico. Gracias, gracias todo. Gracias.